Estamos en vivo. Muy buenas tardes. Damos inicio a este taller sobre las oportunidades que brinda la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, para la Ciudad de México. Evento organizado por la Secretaría de Economía, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AMSE, y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Nos acompaña en este importante evento la doctora Luz María Mora, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Bienvenida, doctora. El maestro Gustavo Puente Orozco, presidente de la AMSE, secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Y nuestro querido anfitrión, el licenciado Fadlala Cavani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Agradeceríamos al licenciado Fadlala Cavani nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, secretario. Muchísimas gracias, muy buenas tardes ya. Pues en primer término, agradecer el esfuerzo por parte de la Secretaría de Economía por realizar este evento de comunicación. Todos los interesados en conocer las ventajas que va a ofrecer el TEMEC para la Ciudad de México, e igualmente agradecer a nuestro queridísimo presidente de la AMSDE, Rafael Puente, por este esfuerzo, Gustavo Puente, perdón, por este esfuerzo importante de información a los empresarios de la capital. Para nosotros es una oportunidad para impulsar el desarrollo económico de la ciudad en el marco del TEMEC. Consideramos que aquí en la Ciudad de México, como la entidad que ha recibido mayor inversión extranjera directa, donde se encuentra una oferta para instalación de los corporativos importante, la mejor comunicada de Latinoamérica, es una gran oportunidad y por supuesto retomar después de esta pandemia el papel de la Ciudad de México como puente natural entre el mercado más grande del mundo, que es el mercado de Norteamérica, con el mercado de Sudamérica y Centroamérica. Por lo tanto, yo celebro este evento, agradezco igualmente a la Secretaria de Economía, a Graciela Márquez, y a todos los aquí presentes por su asistencia. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, secretario. Le rogaríamos al presidente del AMSE, Gustavo Puente, nos dirija unas palabras. Adelante, presidente. Listo. Gracias, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. Agradezco, por supuesto, como siempre, a la Secretaría de Economía, a la doctora de la Mora, que como lo he comentado, ya es la gran aliada ahora de los secretarios a través de todos estos foros que se han hecho en algunos estados. Verdaderamente una gran exposición. Seguramente será un gran seminario para todos los empresarios que están hoy conectándose. Agradezco por conducto también de la doctora a la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, que también este tipo de iniciativas han venido dando frutos. Hay un número muy importante, ha habido más de 7,000 empresarios participando ya en estos foros hasta el día de hoy, y es un número del interés, nos muestra el interés este número de los empresarios y del sector ahora que arrancamos a partir del 1 de julio con este acuerdo comercial. Gracias, por supuesto, a mi amigo el secretario también, Fadlala, que es un gran impulsor además de esta economía en la capital de México, en la ciudad, como los números, qué decir de la Ciudad de México con todo lo que además representa y lo que nos impulsa al resto del país. Gracias a toda la gente que está conectada en estos momentos y esperamos que sea para bien el esfuerzo que estamos haciendo a través de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico del país y que puedan aprovechar este seminario. Y adelante y gracias nuevamente. Muchas gracias, presidente. Continuando con el programa, antes de cederle la palabra a la subsecretaria de Comercio Exterior, voy a permitir leer una semblanza de la doctora de la Mora. Se desempeña desde el 1 de diciembre de 2018 como subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Ha sido jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, así como titular de las representaciones de la misma Secretaría ante la Unión Europea en Bruselas y ante ALADI en Montevideo.
Se desempeñó como consejero económico en la Embajada de México en Washington, D.C. y fue parte del equipo de negociación del Telecan. Ha sido panelista del capítulo 19 del Telecan y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. En el ámbito académico, ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. y en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Ha sido profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE y es autora del libro Apertura con Reciprocidad, editado en 2012. También ha participado como miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Dirigió el programa de We Connect International en México y también fue directora y cofundadora del capítulo México de Vital Voices, en una organización que trabaja con mujeres líderes en empoderamiento económico, participación política y derechos humanos. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton, en Canadá, y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Ha sido becaria Fulbright del Gobierno de Canadá y del CONACYT. Doctora de la Mora, nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Adelante con su participación. Muchísimas gracias, Misael. Es un gusto estar nuevamente el día de hoy con usted. Con ustedes agradezco muchísimo la invitación. Gustavo, como siempre, te agradezco enormemente el compromiso, la dedicación y la posibilidad de que a través de la AMSDE podamos estar el día de hoy con la Ciudad de México. También quiero agradecer al secretario Acabani por la convocatoria y por recibirnos el día de hoy, a la Secretaría de Economía y a mí en particular, para poder conversar con sobre las oportunidades que ofrece el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que entrará en vigor en unos días. Si me permiten, para facilitar esta presentación y este seminario, quisiera utilizar una presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla y les pediría si me pueden confirmar que se ve para que... Un momentito, ahí está, perfecto. Adelante, Entonces, sí se ve. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces quisiera aprovechar esta oportunidad para platicar con ustedes sobre en dónde estamos el día de hoy frente a la al nuevo acuerdo que va a sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un poquito de perspectiva y para referencia de los escuchas el día de hoy, quisiera comentarles que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor desde el 1 de enero de 1994, permitió una integración productiva de México con sus socios en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y permitió la creación de un mercado regional de casi 500 millones de personas, con un PIB de 26 billones de dólares, el segundo a nivel mundial, si nos consideramos como una economía. Los tres países juntos somos el segundo destino extranjera directa, con 23% de la inversión recibida a nivel global en el 2018, alcanzando 323 mil millones de dólares. Entre los tres países realizamos un comercio con el mundo de 6 billones de dólares, eso nos hace el segundo exportador a nivel mundial, y entre nosotros tres realizamos un comercio de 1.2 billones de dólares al año, es decir, el 20% del comercio que realizamos en el mundo, con el mundo lo hacemos entre nosotros mismos. El Telecan entonces ha hecho que hoy México sea el principal socio comercial de los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial también. Nosotros representamos hoy más del 15% del total del comercio que Estados Unidos hace con el mundo. Y México es el tercer socio comercial de Canadá y Canadá es nuestro cuarto socio comercial. En este sentido, ustedes ven en esta tabla que las exportaciones de México entre 1993 y el 2019 han crecido una tasa promedio anual de 8.7% en la región. Entonces, esto ha sido resultado precisamente de las reglas claras, transparentes, predecibles del acceso preferencial arancelario que México logró bajo el Telecan y sobre todo en sectores de la manufactura
en donde hay una integración productiva en la región, específicamente en el sector automotor, sector autopartes, producción de vehículos ligeros y pesados, así como también en equipo eléctrico, maquinaria, equipo y equipos, productos electrónicos. El Telecán ha sido también un motor del crecimiento para la economía mexicana. En esta gráfica ustedes ven como el comercio exterior de México, que son las barras que están en la parte inferior de la gráfica, ha tenido un crecimiento significativo desde 1993, cuando teníamos un comercio exterior con el mundo de 117,000 millones de dólares, llegando a 916,000 el año pasado. Esto es un crecimiento de casi 8 veces en estos 26 años de Telecán. Y este comercio exterior ha impulsado el crecimiento de la economía nacional, derivado no solamente del Telecán, sino también de nuestra red de tratados de libre comercio. El día de hoy México tiene 13 tratados de libre comercio con 50 países en el mundo y 6 acuerdos preferenciales con 6 países latinos. Aquí en la parte baja de la gráfica ustedes ven los nombres de los países con los que tenemos tratados de libre comercio y acceso preferencial, y lo significativo de estos acuerdos es que nos permiten acceder a un mercado potencial de más de 1.300 millones de consumidores en el mundo, y esto multiplica prácticamente por 10 el mercado nacional, en condiciones obviamente preferenciales. Y esto también ha permitido que la oferta exportable mexicana tenga una transformación significativa. A mediados de los años 80, la plataforma exportadora mexicana estaba constituida sobre todo por pues materias primas, petróleo, minerales, industrias extractivas. En casi 30 años, México modificó la estructura de su plataforma exportadora para convertirse en una plataforma de exportación de productos de manufactura alta y media, así como de productos agropecuarios. México es hoy el 10º exportador de productos del agro y abastece de alimentos no solamente al mercado nacional, sino al mercado internacional. Entonces, este cambio en la fachada de la exportación mexicana ha sido resultado de la apertura, del acceso preferencial a estos mercados que les digo en el exterior, sobre todo en América del Norte, y también ha sido resultado de la atracción de inversión extranjera directa, lo que ha sido posible gracias a nuestra apertura de la economía y el acceso preferencial a más de 50 mercados en el mundo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte atrajo inversión extranjera directa de Estados Unidos y de Canadá, que es más de la mitad de nuestra inversión, pero también otros tratados que tenemos, por ejemplo, con la Unión Europea, también han permitido que la Unión Europea se convierta ya en el segundo, esté en segundo lugar como inversionista directo en México, con más de 184,000 millones de dólares, con inversiones en el sector de manufactura, pero también en el sector servicios. Y Japón está en cuarto lugar, también con una participación importante en ambos sectores. Y esto también es derivado de la integración que México ha llegado gracias a esta cadena virtuosa entre lo que son la actividad exportadora y comercial, complementada por la llegada de inversión extranjera directa, que ha permitido darle un soporte técnico, tecnológico y financiero a la plataforma productiva mexicana. La entrada en vigor del TEMEC también se da en un contexto retador, pero también en un contexto de oportunidades. Como ustedes saben, desde que la administración del presidente Trump inició su gobierno en 2017, una de las políticas de ese gobierno ha sido tener políticas nacionalistas, proteccionistas, y ha iniciado diversas escaladas comerciales de aranceles con sus principales socios, como por ejemplo China. Previo a que la pandemia surgiera, ya había muchas tensiones entre estos dos países, y esto estaba afectando los flujos comerciales entre los dos, también estaba afectando las cadenas globales de valor, y había un replanteamiento sobre la necesidad de desacoplarse en ciertos sectores y en ciertos productos de China. Al mismo tiempo que está sucediendo esta tensión comercial entre Estados Unidos y China, que tuvo un efecto negativo, diría yo,
sobre los flujos comerciales a nivel global, vemos otros temas como por ejemplo el Brexit, que también está generando tensiones en la Unión Europea por cuestiones también de nacionalismo de Reino Unido. Entonces, en este contexto también estamos viviendo ahora el impacto de la pandemia del COVID-19. Este ha tenido un impacto durísimo que nunca pudimos prever, dado que las medidas para poder controlar los efectos sanitarios, para poder atender un tema de salud y un tema de proteger la vida de las personas, se ha dado a través del confinamiento social, el aislamiento y el cierre de la actividad económica. Entonces hemos vivido un shock de oferta y de demanda con una caída del crecimiento global de más de 3%. Este es el pronóstico para este año, pero podría llegar a ser más dramático. Para México se estima una caída del PIB entre el 4.6 y el 8.8% para el 2020. Y esto también ha tenido un impacto sobre los flujos de comercio internacional. El comercio mundial ha caído entre 13 y 32%, según la OMC. Ese es el pronóstico que se prevé para el 2020 en términos de volumen. Solamente recordar que en el 2009, como resultado de la crisis de esa época, el comercio internacional en términos de volumen cayó 13%. Y ahora estamos viendo una caída de que podría llegar hasta 32%. En América del Norte, las exportaciones en términos también de volumen, según la Organización Mundial del Comercio, podría llegar a caer entre 17 y 41%, lo que ya se está viendo. Por ejemplo, en abril, las exportaciones de México al mundo cayeron 40% y la producción de vehículos cayó casi 90%. Entonces, esto es resultado precisamente el efecto de la pandemia y la forma que hemos tenido que afrontar esta emergencia sanitaria. Ahora, para la recuperación va a ser necesario impulsar el comercio, porque el comercio exterior de México es un motor de la economía nacional, es un motor de generación de empleos, es un motor de inversiones, es todo un efecto multiplicador sobre la economía mexicana. Se va a tener que buscar el restablecimiento y la generación de cadenas de proveeduría que estén más cerca entre productores y consumidores para darle resiliencia y mayor fortaleza a las cadenas globales de valor y también reducir la vulnerabilidad que hemos visto de las cadenas de producción a nivel global en estos tiempos. Y por otro lado, hemos visto que el tema de la economía digital, las tecnologías de información, los servicios electrónicos, el comercio electrónico, han permitido mantener una actividad económica, han permitido mantener el contacto, en los empleos en ciertos sectores y han sido los que han podido mantener a flote cierto nivel de actividad económica, no solamente en México, sino también en el mundo. Entonces, en este contexto retador es que nosotros pasaremos del Telecán al TEMEC y nosotros creemos que el 1 de julio del 2020, que es cuando entre en vigor el acuerdo, pues el TEMEC va a ayudarnos precisamente a contar con un instrumento muy poderoso para poder avanzar en la recuperación económica. ¿Y por qué digo esto? Porque el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ante todo, es un tratado que ofrece certidumbre, en el sentido de que ofrece reglas claras, tiene una serie de compromisos que asumimos los tres países y los tres países nos comprometemos a cumplirlos. Entonces el inversionista, el exportador, el productor, el importador, conoce cuáles son las reglas que tiene que cumplir a fin de poder operar en la región de América del Norte. Y sobre todo también se mantiene el libre comercio, lo cual es muy significativo para México en un momento en el que Estados Unidos y el mundo está promoviendo políticas proteccionistas, el uso de aranceles, la imposición de barreras tanto a la importación como a la exportación. Y este tratado lo que ofrece es a México la posibilidad de acceder en condiciones preferenciales, es decir, sin aranceles a los mercados de Estados Unidos y Canadá, que como ya les decía, están dentro de nuestros principales socios comerciales. Y muy importante, preserva la integración de América del Norte. Ahora, si me permiten, quisiera pasar a explicar algunos puntos que considero que pueden ser de utilidad y de interés
para los empresarios, las empresarias en la Ciudad de México e identificar algunas áreas de oportunidad y también algunas áreas de atención que creo que pueden ser importantes para todos aquellos que consideren a América del Norte como un mercado para sus exportaciones. En primer lugar, tenemos el tema de las reglas de origen. Las reglas de origen, como ustedes saben, son necesarias, son esenciales en cualquier acuerdo comercial preferencial porque permiten determinar las condiciones o los requisitos que debe de cumplir un bien para poder considerarlo como originario y con ello tener derecho a la preferencia arancelaria negociada. El TEMEC retoma algunas de las reglas de origen del Telecán, pero también moderniza y actualiza disciplinas, incluye nuevos conceptos como lo que son los bienes remanufacturados, los juegos o surtidos que permiten que hasta un 10% de los componentes de estos vengan de fuera de la región. También hay una modificación a reglas de origen específicas. Se permite un de minimis que pasa del 7 actual al 10% actual, es decir, productos que vienen de fuera de la región, que si no pasan del 10%, no significa que el producto perdería origen. Y también habla de conceptos como el tránsito y el transbordo, muy importantes para algunos sectores en la operación comercial. En el tema específico de reglas de origen automotriz, este es un régimen automotriz que se estableció para el sector automotor y tiene como fin el impulsar el desarrollo de una proveeduría en América del Norte y desincentivar las importaciones de terceras regiones o países. En este sentido, el régimen automotriz presenta 4 componentes que son el valor de contenido laboral, que este es un componente completamente nuevo. Esto significa que para el caso de los autos 40% y para el caso de los camiones ligeros 45% de los materiales y manufactura, investigación y desarrollo, tecnologías de información, gastos de ensamble, deben de provenir de aquellas regiones que pagan una tasa salarial de $16 de los Estados Unidos la hora. Esto es como $20 canadienses y alrededor de 300 pesos en México. El valor de contenido regional de 75% para autos y 70% para vehículos pesados. Se elimina el cálculo de rastreo y ahora se permite la acumulación o rolo. Debe de contener autopartes esenciales originarias, que son estas 7 partes, y el acero y el aluminio, 70% debe ser de compras directas a través de un centro de servicio o adquiridas a través de un proveedor. Esto significa, a partir del año 7, hay un cambio en la regla de origen de acero que requiere que el acero, para poder ser considerado originario y cumplir con este 70%, debe de ser fundido y colado en la región, lo que se espera generará mayores inversiones en América del Norte en el sector para poder cumplir con esta regla de origen. Se establece un cronograma de transición para poder llegar en el 2023 a los nuevos valores de origen, 75% de contenido regional, 40% de laboral, y para las autopartes también hay un calendario de desgravación. Perdón, no es de desgravación, un calendario de cumplimiento de los valores de contenido regional. En lo que se refiere a las autopartes esenciales, el valor de contenido regional pasa del 66% el 1 de julio del 2020 a 75% y son estas 7 partes que ustedes ven en su pantalla: motor, transmisión, chasis y carrocería, sistema de suspensión, sistema de dirección, ejes y baterías. En el caso de las autopartes principales son las 6 que aparecen aquí: bombas, ventiladores, sistemas eléctricos de frenado, rodamientos, volantes y embragues, y pasa de 62.5 a 70%. Y las complementarias son también 6, tuberías y mangueras, cerraduras, válvulas, acumuladores, bobinas y limpiaparabrisas, pasa del 62 al 65%. Estas autopartes esenciales, principales y complementarias deben de cumplir con estos nuevos valores de contenido regional a través de la metodología de costo neto, para que un auto pueda ser considerado regional y pueda tener acceso a la preferencia.
En el caso de vehículos pesados también hay dos listas, la de partes principales y complementarias. Hay un periodo más largo para el cumplimiento de las principales, pasa de 60 a 70% en 7 años, y en las complementarias, las 4 partes, pasan de un 50 a un 60% también en 7 años. Para aquellas empresas que no pueden cumplir de entrada con estos periodos de transición para el cumplimiento de los valores establecidos en este nuevo régimen de origen, se estableció un régimen de transición alternativo. Esto lo que quiere decir es que va a haber una mayor flexibilidad para que puedan cumplir. Si no se puede en 3 años, que puedan cumplir en 5 años o tal vez en los años que ellos soliciten y que las autoridades veamos si es posible acceder a ello. Nosotros publicamos el 30 de abril el acuerdo en Diario Oficial. Para aquellas empresas se tiene que solicitar en lo individual para las empresas productoras de vehículos de pasajeros, camiones ligeros o camiones pesados, y deben de presentar su solicitud a la dirección que aparece aquí en esta lámina antes del 1 de julio con los requisitos, la información que aparece del lado derecho de la página. En temas de reglas de origen específicas, hay cambios, por ejemplo, en el sector químico. Se reconocen los cambios en lo que se refiere a los procesos productivos. Hay procesos tales como reacción química, purificación, mezclas, separación de isómeros, procesos biotecnológicos, entre otros, que pueden utilizarse para demostrar que el producto químico es original. Entonces, los invito a que revisen, si ustedes están en ese sector, a que revisen las reglas específicas de origen para ver cómo se puede cumplir con esta regla. En el caso de televisores y manufacturas eléctricas, se eliminaron aquellas reglas de origen que ya no operan por los avances y cambios tecnológicos que ha habido desde que se negoció el Telecán en los años 90. Hay alguna flexibilización de saltos arancelarios y en este sector se reconoce la integración a nivel global de este tipo de productos. Otro tema que me parece que es de la mayor relevancia para los usuarios del comercio del TEMEC es la certificación del origen. Aquí hay cambios muy importantes que van a facilitarle la vida a todo empresario que quiera participar del TEMEC en este sentido. El TEMEC moderniza el esquema de certificación de origen porque elimina el formato. Se permite ahora la certificación en factura o en cualquier otro documento comercial cuando contenga los datos mínimos de información. La certificación tiene una validez de 4 años a partir de la fecha de su emisión y opera bajo un esquema de autocertificación. Y ahora, en estos momentos de confinamiento y de aislamiento, resulta de particular importancia esta nueva forma de certificar porque no es necesario acudir ante ninguna autoridad para obtener una certificación. También vale la pena aclarar, destacar, señalar que a partir del 1 de julio de este año solamente se podrá solicitar trato arancelario preferencial con una certificación del TEMEC. El certificado de origen del Telecán dejará de tener vigencia a partir del 1 de julio. Las reglas de origen del Telecán tampoco tendrán vigencia. Entonces, por favor, ténganlo presente. Todo aquel que quiera acceder con una preferencia a los mercados en América del Norte, ya sea para importar o exportar, a partir del 1 de julio debe de cumplir con las reglas de origen del nuevo TEMEC y debe de contar con una certificación del TEMEC. Los certificados de origen del Telecán ya no tendrán ninguna validez a partir del 1 de julio. Si acaso los operadores comerciales no cuentan con una certificación TEMEC al momento de la importación, podrán solicitar la devolución de aranceles en un plazo de 1 año. Para la certificación, los datos mínimos de información que se encuentran en el anexo 5A del capítulo 5 del TEMEC son estos 9 rubros. Si ustedes entran a la página de la Secretaría de Economía y buscan en los textos del TEMEC, ahí van a encontrar en el capítulo 5, al final, las últimas 2 páginas del capítulo contienen especificados cuáles son los, cómo se debe de poner la información en cada uno de estos rubros para que los operadores comerciales
puedan hacer la nueva certificación del TEMEC sin temor a tener alguna equivocación. Las reglamentaciones uniformes son otro tema que ha sido también de gran interés por parte del sector productivo, porque estas reglas lo que hacen es que permiten una interpretación y aplicación de las disposiciones del TEMEC. Las disposiciones de las reglamentaciones uniformes son vinculantes y ayudan a explicar de manera detallada aquellas disposiciones que lo requieran en lo que se refiere a los capítulos 4, 5, 6 y 7 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. También las reglamentaciones uniformes incluyen ejemplos de apoyo para los exportadores. De hecho, quiero comentarles también que esta mañana en la Secretaría de Economía tuvimos un seminario como parte del seminario TEMEC-TIPAD que ofrecemos cada miércoles, en donde el tema fue la aplicación, la implementación de reglamentaciones uniformes. Así es que si ustedes están interesados en el tema, los invito a que entren a la página de la Secretaría de Economía, en las redes sociales, Facebook, YouTube, pueden ustedes encontrar todas las sesiones anteriores y en particular, si les interesa las reglamentaciones uniformes, el día de hoy la llevamos a cabo y la pueden ustedes encontrar en YouTube, Secretaría de Economía. También en lo que se refiere a administración aduanera y facilitación del comercio, este es un capítulo nuevo del TEMEC y este capítulo lo que busca es facilitar y agilizar el despacho de mercancías en la aduana y transparentar los procesos administrativos. Lo que estamos buscando con estas disposiciones es reducir costos derivados de las operaciones aduaneras y cuenta con dos secciones. La sección A se refiere a medidas sobre facilitación del comercio, por ejemplo, el poder contar con resoluciones anticipadas y cómo la autoridad debe de responder. Y en la sección B habla sobre cooperación y aplicación de la legislación, es decir, la cooperación en aduana, por ejemplo, para despachos conjuntos en las fronteras o en las aduanas, así como también el combate a ilícitos que afectan al comercio de los dos países. De los tres países, perdón. Ahora, en términos de remedios comerciales, este es un tema importante porque establece las regulaciones para aquellos casos en donde se debe de aplicar una medida de defensa comercial. Se mantiene lo que es en este momento del TELECAN el capítulo 19, ahora es el capítulo 10. En lo que se refiere a salvaguardas globales, se mantiene la exclusión cuando uno de los países aplica una salvaguarda global a las importaciones de terceros países, es decir, pone un arancel para detener importaciones, esta no se aplica para los socios del TEMEC. También se mantiene el derecho de compensación o una represalia inmediata en caso de que se adopten esas medidas. Mantiene la posibilidad de establecer paneles, es decir, una resolución judicial por paneles binacionales del TELECAN cuando esa considere que una autoridad investigadora no la investigación o la imposición de medidas de forma congruente con su propia legislación. Esto ha sido importante para México porque ha permitido revisar algunas determinaciones antidumping y antisubvenciones que se han aplicado a exportaciones mexicanas, a empresas mexicanas. Por otra parte, también se reconocen los derechos y obligaciones en OMC y se implementan reglas adicionales transparencia, por ejemplo, acceso a la información pública en línea sobre procedimientos internos de prácticas desleales. Y muy importante, se combate la evasión de derechos, porque establece mecanismos de cooperación para evitar la evasión en el pago de derechos antidumping, compensatorios y de salvaguarda. Ahora, hay otro tema que es nuevo en el TEMEC, que no está en el TELECAN, porque no era un concepto que se manejaba en los años 90, que es el de los anexos sectoriales. Lo que se busca con estos anexos sectoriales, que se desarrollaron 6 anexos en el sector manufacturero, que ven ustedes aquí en esta lámina, y 2 para el sector agrícola, en particular alimentos preenvasados y bebidas alcohólicas, bebidas espirituosas. Entonces, ahí lo que se busca es eliminar obstáculos innecesarios al comercio y promover mejores prácticas regulatorias en estos sectores para facilitar su comercialización. Y enfatizo comercialización porque normalmente las regulaciones pueden llegar a tener un costo a veces
que puede resultar excesivo y que puede dejar a las empresas fuera de los mercados. Entonces, lo que se busca es reducir esos costos regulatorios para la comercialización y promover, en este sentido, el comercio de estos sectores en la región. El capítulo laboral es un capítulo también que ya estaba presente de alguna forma en el Telecan, pero a través del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, es decir, el acuerdo paralelo laboral del Telecan. En esta ocasión se integran las disposiciones de protección a los trabajadores como un capítulo íntegro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y los compromisos que asumimos los tres países se refieren a la aplicación efectiva de nuestras propias legislaciones laborales, a la implementación de los derechos laborales y a los compromisos complementarios enfocados a la atención de casos de violencia contra trabajadores, protección a migrantes, combate al trabajo forzoso y al trabajo infantil y protección contra la discriminación. El capítulo está sujeto al mecanismo de solución de diferencias, es decir, si alguno de los tres países no cumplimos con los compromisos que asumimos en este capítulo, cualquiera de las partes puede iniciar un caso de solución de diferencias y para revisar si las medidas que estamos implementando los gobiernos están en línea o no con nuestros. El capítulo 23 también contiene un anexo, el anexo 23A, en donde México asumió compromisos específicos para asegurar la representación de los trabajadores en negociaciones colectivas. Esto es el reflejo de la legislación, la reforma laboral que está en vigor desde mayo del 2019. El capítulo 24 se refiere a temas de medio ambiente que, al igual que en el capítulo anterior, está de alguna manera presente en el Telecan actual a través del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte o el Acuerdo Paralelo Ambiental. En este caso, se incluyen disposiciones sobre protección al ambiente y también se refiere al cumplimiento de cada uno de nosotros de nuestra propia legislación ambiental. También incluye un compromiso de 7 acuerdos multilaterales de medio ambiente, es decir, protección contra las sustancias nocivas a la capa de ozono y la contaminación por buques, los compromisos para combatir el comercio ilícito de flora y fauna, compromisos para los desperdicios marinos, el uso sostenible de la biodiversidad y el manejo forestal. Se establecen procesos de transparencia en la protección del medio ambiente y también una plataforma mejorada para la cooperación trilateral. También como parte de los esfuerzos de protección al medio ambiente, México y Estados Unidos firmamos un acuerdo de cooperación y verificación aduanera para garantizar la legalidad de la toma y el comercio de productos de flora y fauna entre nuestros países. Este acuerdo ya fue ratificado por el Senado de la República y también entrará en vigor el 1 de julio, que entra en vigor el TEMEC. En lo que se refiere a servicios, que es uno de los sectores, diría yo, con más dinamismo en los tres países y además el sector que ha permitido mantener unos ciertos niveles de actividad en la actual pandemia, se actualizan las disposiciones del comercio transfronterizo de servicios. Como ustedes saben, hay diferentes formas de proveer los servicios, diferentes modos, 4 modos, como se conoce en el argot comercial, ¿no? Y lo que es la apertura que ya teníamos entre los tres países en términos de el comercio transfronterizo de servicios y se agregan algunos anexos específicos, los servicios de entrega que establece condiciones para operar monopolios postales cuando participen en el mercado de mensajería y paquetería y se permita la operación de empresas que se dedican a esta actividad en los tres países. Y también acuerdos de reconocimiento mutuo que facilita la movilidad de los profesionales en la región. Se establece un comité de servicios de transporte también para discutir asuntos relacionados con la implementación y operación de las obligaciones asumidas en la materia. Como ustedes saben, en la actualidad, alrededor del 70% del comercio que se realiza entre México y Estados Unidos es por la vía de transporte terrestre.
Entonces, es muy importante mantener una operación eficiente por cuestiones también de logística y competitividad en la región. El capítulo de pequeñas y medianas empresas es un capítulo también nuevo que reconoce la necesidad y la importancia de contar con herramientas e instrumentos que le permitan a este sector tener una mayor participación en las cadenas globales de valor, tener una mayor participación de manera directa o indirecta en la actividad exportadora. ¿Por qué? Porque el comercio exterior es uno de los principales motores de crecimiento, de generación de empleo, de innovación en la economía. Entonces, de ahí la importancia de que más empresas pequeñas y medianas participen en esta actividad. El capítulo reconoce el potencial de las pymes para mantener el dinamismo y la competitividad comercial de los países. Busca una mayor participación de las pymes en los flujos de comercio e inversión regionales e incentiva su incorporación en las cadenas globales de valor. El TEMEC prevé la creación de un comité de asuntos pymes para el fortalecimiento de la competitividad y la. También está enfocado este comité a promover la capacitación de las pymes y el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas, tanto para los gobiernos como para el sector privado, porque lo que se busca es que más pymes participen en las cadenas regionales de. También su participación en la economía digital, en el comercio digital y en el desarrollo de nuevos mercados y de nuevas oportunidades. El comité va a estar alimentado de las recomendaciones del diálogo trilateral PYME, que tendrá reuniones anuales y en el que participarán empresas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, pymes de los 3 países. Y aquí me permito invitar a los empresarios interesados, las empresarias interesadas, a los funcionarios interesados en este diálogo, a ser parte de él para poder recibir sus recomendaciones, sus sugerencias, porque para nosotros va a ser muy importante estar en contacto con los operadores de este acuerdo. Hemos puesto ya en vigor la plataforma MIPYME MX en la Secretaría de Economía, en la plataforma de la Secretaría de Economía, y ustedes lo pueden encontrar. Y este sitio de internet lo que busca es poner en un solo lugar para facilitar al empresario todas las herramientas y las guías que podamos poner a su disposición para el aprovechamiento de este tratado, identificación de oportunidades comerciales en Estados Unidos y en Canadá, y toda la información tanto del texto del TEMEC como reportes TEMEC, los seminarios que estamos realizando y toda la información que creamos que puede ser de utilidad y de valor para que aquel empresario, aquella empresaria que esté interesado en aprovechar el TEMEC lo pueda hacer. Los beneficios que nosotros vemos para las pymes de este tratado están, por ejemplo, en la facilitación aduanera, donde se envío informal de $2 en envíos urgentes con reducción de papeleo, no hay que demostrar la certificación del origen. También el nivel de minimis para importaciones de Estados Unidos y de Canadá en México se elevó a $117, libre de impuestos para envíos express, y $50 en donde no hay pago de IVA. En el caso de Estados Unidos, este acceso preferencial de minimis es de $800, en el caso de Canadá es de $50 canadienses. También hay oportunidades en el comercio electrónico, dado que se prohíben los aranceles aduaneros sobre productos digitales distribuidos electrónicamente como libros, libros electrónicos, videos, música, software, juegos, etc. Se incentiva el desarrollo de las pymes a través del comercio digital. También en las compras de gobierno se promueve su participación en la contratación pública, por ejemplo, porque no hay que comprar las bases para la licitación. Las bases de la licitación serán gratuitas. En lo que se refiere a servicios transfronterizos, elimina los requisitos de presencia local, excepto cuando está específicamente señalado en las listas de reservas del tratado en los 3 países, y entonces esto facilita el poder proveer un servicio sin necesidad de irse a ubicar al mercado de Estados Unidos o de Canadá. Esto obviamente es un ahorro en términos de costos de operación para una empresa. Y en lo que se refiere a buenas prácticas regulatorias, el TEMEC también prevé regulaciones transparentes y compatibles entre las partes para reducir o eliminar
requisitos que pueden resultar gravosos para las pymes. Sabemos que siempre hay que cumplir con una diversidad de regulaciones en la materia, de acuerdo al sector o a la actividad de la que estemos hablando, y lo que estamos buscando es que estas regulaciones no resulten tan onerosas que impidan que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, puedan tener acceso a estos mercados. En lo que se refiere a comercio digital, este es un capítulo nuevo también en el TEMEC. Este promueve el crecimiento del comercio digital y también fortalece la protección de los datos de los consumidores. Al fortalecer la protección de los datos en las transacciones comerciales, se garantiza el libre flujo de datos, no se imponen aranceles, derechos de aduana u otros cargos a productos digitales y, como les decía, aumenta el de minimis para fomentar el comercio electrónico y el comercio digital. Los retos en el TEMEC para la economía digital, en el comercio digital, están en la implementación efectiva de esquemas legales para dar certidumbre a las operaciones electrónicas y a la protección de información personal, evitando los usos indebidos. También el reto está en el impulso a una cultura de comercio digital en la región, que es algo que se ha dinamizado o se ha detonado en esta pandemia, porque cada vez más personas tenemos la necesidad o la posibilidad de adquirir bienes y servicios a través de plataformas digitales. Sin embargo, todavía necesitamos hacer mucho trabajo en términos de capacitación sobre las plataformas, la creación de contenidos, los productos. Necesitamos crear marketplaces mexicanos que realmente respondan a las necesidades o a los requisitos de las pequeñas y medianas empresas en todo el país y para una diversidad de sectores. Y muy importante también un reto es la coordinación trilateral en ciberseguridad. Este tema es central y es prioritario para asegurar el buen desarrollo de la economía digital y del comercio digital en México y en América del Norte. Con respecto a las telecomunicaciones, vamos a necesitar contar con políticas públicas y una regulación más robusta, con reglas claras respecto al desarrollo de nuevas tecnologías. Ustedes han escuchado de la 5G. La 5G tendrá mucho más potencia y es una tecnología, es el state of the art en el sentido de las telecomunicaciones, y en la medida en que podamos tener acceso a la 5G vamos a poder detonar una serie de negocios y una serie de actividades que van a permitir a la pequeña y mediana empresa en la Ciudad de México aprovechar aún más las oportunidades del TEMEC. En lo que se refiere a las oportunidades que hay en el comercio digital, reconocemos el comercio digital como una herramienta de crecimiento económico para América del Norte. No sé si ustedes tengan esta información, pero en México el comercio electrónico, el comercio digital, ha tenido tasas de crecimiento de 2 dígitos en los últimos años. O sea, tiene una tasa realmente muy elevada de crecimiento, muy superior a la tasa de crecimiento de los estados más dinámicos del país. También la oportunidad está en contar con marcos jurídicos adecuados para promover la confianza y seguridad y evitar obstáculos innecesarios para su uso y desarrollo. En las telecomunicaciones se abrirán oportunidades para el desarrollo de nuevos operadores y tecnologías, generando una mayor competencia y también competitividad, y se promoverá la inversión en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, como por ejemplo la 5G, contribuyendo a reducir la barrera de conectividad en el país. El capítulo de competitividad es un capítulo nuevo y este probablemente sea uno de los capítulos más importantes del tratado, porque lo que busca es incrementar la producción y mantener a Norteamérica como la región más competitiva del mundo. Y cuando decimos competitividad, a lo que nos estamos refiriendo es a la posibilidad de generar ese ambiente de negocios que permita que el inversionista siga considerando a la región como un sitio atractivo para atraer sus inversiones, su producción y el desarrollo de sus proyectos innovadores, la transferencia de tecnología y la creación de empleos bien remunerados. Entonces nosotros necesitamos asegurarnos que América del Norte y México en particular sigamos siendo competitivos. Se crea un comité de competitividad que va a estar compuesto por representantes del gobierno de cada parte, el cual va a ser un foro para discutir y desarrollar actividades de cooperación
para generar este ambiente de negocios fuerte y para incentivar la producción en América del Norte, y vamos a trabajar a partir de un plan de trabajo con algunos rubros que ya están bien claros, bien delimitados dentro del propio tratado. Por ejemplo, intercambio de información, intercambio de buenas prácticas, la innovación, la infraestructura, que son indispensables para poder mantener la competitividad de la región. El comité va a hacer recomendaciones a la Comisión de Libre Comercio sobre cómo mejorar la competitividad en América del Norte, y ahí vamos a incluir de una forma muy destacada la pequeña y mediana empresa. Corrupción también es un capítulo nuevo en el TEMEC, y creemos que va a ayudar a generar ese ambiente de competitividad en la región, porque sabemos que el poder combatir prácticas de corrupción va a generar un mejor ambiente de negocios y un ambiente más competitivo, un ambiente conducente para el buen desarrollo de los negocios. Lo que se busca con este capítulo es combatir las prácticas y actos de corrupción que pueden afectar el intercambio comercial y la inversión entre las partes. Buscamos que este capítulo también contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre las principales disposiciones les puedo destacar, por un lado, el hecho de que tenemos a contar con leyes que penalizan el ofrecimiento o la solicitud de ventajas indebidas a un funcionario público, es decir, actos de corrupción. También pide que tengamos medidas para poder capacitar a funcionarios, para poder identificar prácticas que resultan en conflictos de interés, proteger denunciantes, etc. Y algo que es realmente muy importante y que todas las empresas deben de tener consigo es la adopción de programas de cumplimiento o compliance, como se dice en inglés. Cumplimiento para identificar y combatir la corrupción en sus propias estructuras. Esto es de la mayor importancia para las empresas que quieran participar en la región de América del Norte, en el comercio, las inversiones, las exportaciones. Es muy importante que cuenten con este tipo de programas. Son programas que son fácilmente accesibles y que cada una de las empresas debe de desarrollar para demostrar que cuentan con prácticas que permiten detectar este tipo de actividades. Sí los invitamos a todos los empresarios interesados en el TEMEC que revisen si cuentan con este tipo de programas de cumplimiento. El capítulo está sujeto al mecanismo de solución de diferencias, así es que si en algún momento se percibe del lado del gobierno o del lado de la empresa que hay este tipo de faltas, puede llegar a generarse un caso de solución de diferencias con las consecuencias que ello tendría para el exportador y para el país. También se adapta un capítulo sobre buenas prácticas regulatorias. Lo que se busca es promover la transparencia y permitir la participación del público interesado cuando se da el proceso regulatorio. Entonces, establece disposiciones aplicables a todo el proceso que va desde la planeación, la elaboración, la emisión, la implementación y la revisión de las regulaciones cubiertas. Esto con el ánimo de que se pueda generar una regulación de calidad y una regulación que no resulte en extremo onerosa o que al final sea contraproducente al objetivo que se busca inicialmente. Se crea un comité de buenas prácticas regulatorias para fomentar la compatibilidad. Esto va un poco en sintonía de lo que ya les mencionaba yo con respecto a los anexos sectoriales. Nada más que este capítulo se refiere a la ley de regulaciones y al compromiso que asumimos los tres países de ser transparentes en la elaboración de las regulaciones, de permitir la participación del público interesado y de contar con regulaciones de calidad. Ahora, con respecto a los temas de solución de controversias, este es un tema importante para el tratado porque los tres países nos hemos comprometido a una serie de disposiciones a las que consideramos que nos van a permitir mantener esa integración productiva y nos van a permitir mantener los flujos de comercio e inversión en todos los sentidos
sin interrupciones. En caso de que por alguna razón esto no se dé, tenemos la forma de recurrir a mecanismos de solución de diferencias para poder defender nuestros intereses exportadores, nuestros intereses de nuestros inversionistas. Entonces, el TEMEC contiene diferentes mecanismos de solución de diferencias. Por una parte está el capítulo 10 de remedios comerciales, que ya les comentaba durante la presentación. Lo relevante de este capítulo es el hecho de que se mantiene la posibilidad de convocar o de solicitar un panel binacional para resolver diferencias cuando alguna empresa considera que la decisión de una autoridad investigadora en la imposición de derechos antidumping y compensatorios fue excesiva o es contraria a la propia legislación. Entonces, esto es un mecanismo de revisión que ha resultado muy útil y muy valioso para las empresas mexicanas y esto se mantiene. Un segundo capítulo tiene que ver con las diferencias a nivel de estados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un país, México, Estados Unidos o Canadá, imponemos una medida que puede resultar incongruente o incompatible con nuestras obligaciones o nuestros compromisos en el tratado, el capítulo 31 permite dirimir controversias sobre la interpretación, la aplicación y el alcance. También prevé métodos alternativos como los buenos oficios, la mediación o las consultas. En caso de no llegar a nada, entonces se prevé el establecimiento de paneles de solución de diferencias en donde la resolución final de los panelistas tendrá que ser acatada por los gobiernos y es vinculante. Esto le da una fortaleza al tratado y una certidumbre al tratado que no tienen todos los acuerdos el día de hoy, y me refiero específicamente a la OMC, donde actualmente la Organización Mundial del Comercio está inoperante el órgano de apelación, y esto hace que en la práctica el mecanismo de solución de diferencias pues no pueda realmente tener una determinación definitiva para los países. Entonces, cuando los países llevamos un caso a la OMC, no contamos con esa última instancia para poder definir si una medida es o no congruente con las obligaciones de los países en OMC. Y aquí, en el TEMEC, sí damos esa certidumbre. Al mismo tiempo se incluyen los anexos 31A y 31B entre México y Estados Unidos y México y Canadá respectivamente, y estos se refieren a los mecanismos laborales de respuesta rápida. En este caso específico de los anexos laborales, los países podemos iniciar casos cuando se considere que ha habido una denegación de los derechos de los trabajadores en lo que se refiere a la negociación de contratos colectivos y también en lo que se refiere a democracia sindical. Entonces, cuando una instalación, una planta de alguna empresa se considere que no ha respetado estos derechos, se puede detonar un mecanismo laboral de respuesta rápida, y es rápido porque debe de tener una solución definitiva a los 90 días, ya sea que se encuentre que la empresa sí cumplió o ya sea que se encuentre que hubo una denegación de beneficios y se corrija. Esto es importante señalarlo porque consideramos que en la medida en que podamos nosotros todos cumplir con la ley laboral en México, no debemos de tener ningún problema con respecto a estos mecanismos. Ahora también está el mecanismo inversionista-Estado, los mecanismos de arbitraje. El capítulo 14 del TEMEC protege la inversión, la cual es una fuente de recursos muy importantes para México, una fuente de transferencia de tecnología, y la inversión extranjera directa en México está entre el 2 y el 3% más o menos del PIB de manera anual. Entonces, el TEMEC lo que contiene son obligaciones para proteger las inversiones de los inversionistas extranjeros. Y en este sentido, el Estado mexicano, lo que incluye a gobiernos locales y municipales, está obligado a otorgar un trato justo y equitativo y a ofrecer una plena protección y seguridad a las inversiones de los inversionistas extranjeros. Nos comprometemos a no expropiar sin una debida compensación
y, no impedir a no impedir a través de medidas arbitrarias o discriminatorias la operación, administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de las inversiones de los extranjeros. En caso de acciones estatales o municipales, como terminar concesiones, cancelar licencias sin justificaciones legales o realizar actos discriminatorios o contrarios al debido proceso que afecten las expectativas legítimas del inversionista, entonces se puede generar una responsabilidad internacional del Estado y se puede detonar un mecanismo de arbitraje inversionista-Estado. En el caso del TEMEC, este arbitraje es vinculante solamente entre México y Estados Unidos para los sectores de infraestructura, energía, telecomunicaciones y transportes. En el caso de las inversiones entre México y Canadá, el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado que funciona es el del TIPAT, o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Y por último, en lo que se refiere a disposiciones finales. Aquí también hay un tema nuevo en lo que se refiere a la revisión del tratado en su conjunto. Hay una cláusula de revisión. La cláusula de revisión establece que el tratado tendrá una vigencia de 16 años con posibilidad de prorrogarse. Sin embargo, en el 6º año se va a realizar una revisión del TEMEC. Resultado de esta revisión al 6º año, los jefes de gobierno pueden decidir ampliar por otros 16 años la operación. En caso contrario, entonces, después del 6º año se hacen revisiones anuales y durante esas revisiones anuales en los siguientes años, entonces se podría decidir en algún momento, las partes pueden llegar a decidir que lo quieren renovar o lo quieren prolongar por otros 16. Y a eso se refiere la cláusula de revisión, que de alguna forma podrá mantener pues como una prioridad la atención al cumplimiento de este acuerdo y también actualizarlo en la medida en que este sea necesario. Ahora me gustaría pasar a las oportunidades de mercado para la Ciudad de México del TEMEC. Y esto va a ser algo muy breve, pero esperemos que conciso y que les dé una orientación. Sin duda alguna, las oportunidades para el sector de servicios están en el sector turismo. Sabemos que ahorita el turismo está pasando por un momento difícil, pero la coyuntura va a pasar y aquí hay una gran oportunidad en el TEMEC, en el comercio electrónico, el desarrollo de las telecomunicaciones, en el desarrollo del sector financiero. Aquí todas estas sectores son sectores que están contenidos en el TEMEC y que cuentan con reglas claras que permitirían al sector productivo en México acceder a las oportunidades del tratado. En el sector servicios, nosotros lo que hicimos aquí fue identificar las importaciones totales de Estados Unidos de servicios comerciales en el 2018. No es muy fácil encontrar buenas estadísticas con respecto al comercio de servicios. Entonces, aquí nosotros nos enfocamos sobre todo en lo que se refiere a servicios relacionados con bienes, que como ustedes ven aquí, son el 1.6% de las importaciones que realiza Estados Unidos del mundo, que realizó en el 2018. Y nosotros nos dimos a la tarea de segmentar qué quiere decir estos servicios relacionados. Y aquí estamos viendo que tiene que ver con servicios de seguros y pensiones, servicios financieros, cargos por el uso de propiedad intelectual, servicios de tecnología de información y computadoras, servicios de negocios, los apoyos que se les dan al desarrollo de empresas y algunos otros. Entonces, aquí hay algunas oportunidades que podrían aprovechar empresas de los sectores de servicios en estos rubros de la Ciudad de México. Con respecto a algunas exportaciones del sector manufacturero, también hemos identificado, y no necesariamente porque se ubique la producción en la Ciudad de México, pero las casas matrices se encuentran en la Ciudad de México, entonces vemos que hay algunas oportunidades en operaciones de manufactura de empresas que o están en la Ciudad de México o tienen su matriz en la Ciudad de México. Esta gráfica a lo que se refiere es que las barras que ustedes ven aquí, de color café, son las importaciones totales que realiza Estados Unidos del mundo en estos sectores específicos que identificamos: la industria química, equipo de transporte, aparatos eléctricos, la industria alimentaria, impresión e industrias conexas, productos metálicos, productos de plástico, hule, prendas de vestir, minerales metálicos, equipo de cómputo. La rayita roja que ustedes ven hasta abajo son las exportaciones que nosotros tenemos identificadas
en la Ciudad de México son datos que nos proporcionó el INEGI, y el triángulo rojo es el comercio potencial, el potencial exportador que podría tener la Ciudad de México para desarrollar oportunidades en estos sectores. Simplemente es un ejercicio indicativo que nosotros hemos hecho a fin de darles alguna pista de hacia dónde podrían ustedes identificar algunas oportunidades. Ahora, hacia la implementación, estamos prácticamente en la cuenta regresiva, estamos a 13 días de la implementación del TEMEC. Aprobar en el Senado de la República el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá, que va a reemplazar el acuerdo paralelo ambiental. Y también hay algunas modificaciones a legislaciones para hacerlas compatibles con el TEMEC. Sabemos que el trabajo es complicado para el Congreso de la República, en el sentido de que la pandemia y la emergencia sanitaria pues ha impedido que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, pueda sesionar. Para nosotros es muy importante que estas sesiones se den y que estas legislaciones puedan ser aprobadas, porque nosotros necesitamos poner nuestro marco jurídico legal en línea con nuestros compromisos. Los acuerdos internacionales son del más alto jerárquico en México y necesitamos asegurar que los compromisos ahí asumidos los podamos cumplir cabalmente, y para esto necesitamos adecuar ciertas legislaciones y esperamos poder hacerlo a la mayor brevedad. Y también tenemos algunos decretos que todavía se deberán publicar al mismo tiempo que entre en vigor el acuerdo, que son el decreto promulgatorio, el decreto de tasas, las resoluciones en materia aduanera, etc. Y quisiera también aprovechar para invitarlos a visitar nuestra página de la Secretaría de Economía, a ser parte de los seminarios de MECTIPAT. Estos seminarios se realizan todos los miércoles en sesiones virtuales, los tendremos previstos hasta el 29 de julio. Como les decía, ustedes pueden acceder a estos seminarios a través de las redes sociales de la Secretaría de Economía, tanto en Facebook como en Twitter. Pueden ustedes enviar comentarios o sus dudas a esta dirección en esta lámina, seminariotemec@economia.gov.mx. También pueden mandarnos sus preguntas a través del hashtag Seminario Economía MX. Los invito a que, en caso de que ustedes no hayan visto todavía las sesiones de este seminario, que las busquen, las vean. Lo que nosotros hemos buscado hacer es, cada semana convocamos a expertos y a negociadores de cada uno de los capítulos del TEMEC, y estos explican de manera detallada y en un lenguaje coloquial cuáles son las oportunidades que brinda el TEMEC, qué significa el TEMEC para México y cómo pueden aprovechar el tratado. Entonces, los invito a que aprovechen esta herramienta. También contamos en la Secretaría de Economía, en la página de la Secretaría, con los instrumentos legales del TEMEC. En la página de la Secretaría, aquí están el sitio web, se encuentra el TEMEC en su conjunto, cada uno de los capítulos, el protocolo modificatorio y las reglamentaciones uniformes. También en la página de la Secretaría de Economía contamos con un reporte TEMEC. Ya en cada uno de estos reportes realizamos noticias informativas coyunturales de la implementación del tratado, pero también explicamos con detalle los contenidos de cada uno de los capítulos del TEMEC. Creo que puede ser también de valor para ustedes. Y por último, también me gustaría invitarlos a que participen del Premio Nacional de Exportación. El Premio Nacional de Exportación es el máximo reconocimiento que ofrece el gobierno mexicano a los exportadores, las empresas que se dedican al sector, a la academia, instituciones que han hecho una diferencia en el impulso al comercio exterior de México. Entonces, si están interesados en ser parte de esta convocatoria, los invito a que consulten las bases y a que se registren y a que participen antes del 30 de junio. Aquí en la lámina ven la dirección del sitio a donde pueden acceder para consultar las bases y para poder considerar ser parte. Este premio es un valor agregado para su empresa y es un valor agregado para la oferta que ustedes tienen para el mercado. Pues me ha dado muchísimo gusto tener la posibilidad de estar con ustedes el día de hoy. Estoy a sus órdenes
y le devuelvo el micrófono a Misael. Muchísimas gracias, Misael, por la oportunidad. No, al contrario, muchas gracias, subsecretaria de la Mora. A continuación, agradeceríamos al secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Cabani, en los comentarios de la oportunidad que brinda TEMEC para los empresarios de la Ciudad de México. Adelante, por favor, secretario. Sí, muchísimas gracias, Misael. Muchísimas gracias, subsecretaria Luz María de la Mora. Pues sí, es importante señalar que algunas características del TEMEC. Incorpora mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las pymes en el comercio regional, en el comercio norteamericano. Fortalece y amplía la protección de los derechos de los trabajadores, esto es un dato importante. Igualmente amplía compromisos en materia de protección de medio ambiente, que es un elemento fundamental para el desarrollo industrial de la Ciudad de México por sus propias características. Establece igualmente obligaciones claras para cooperar en materia de combate a la corrupción con intercambio de información y de diferentes elementos que permitan reducir este fenómeno. E igualmente define nuevas reglas de origen que afianzan las cadenas de valor y nacionales, puesto que la Ciudad de México tiene un encadenamiento a nivel metropolitano y a nivel nacional. Y por otro lado, esto aumenta los incentivos para el desarrollo de la proveeduría local. También el TEMEC moderniza las disciplinas, es decir, las especialidades, ¿sí? Y de esta manera podemos ir adaptándolas a las necesidades del mercado de Norteamérica. Estas características favorecen mucho a la industria y a todo el sector exportador establecido en la Ciudad de México. También me gustaría hacer una serie de referencias previo a el ingreso del TEMEC. En 2019, por ejemplo, la Ciudad de México recibió 7,896 millones de dólares de inversión extranjera directa, básicamente para el sector inmobiliario. Es la entidad federativa que mayor inversión extranjera directa recibe de todo el país. Pero no solamente eso, sino que en relación al 2018, la inversión extranjera directa en 2019 creció casi un 40%. El principal país de origen en materia de inversión extranjera directa es precisamente Estados Unidos, con 2,000 millones de dólares. Repito, esto básicamente se va al sector inmobiliario y de oficinas corporativas, mientras que Canadá invirtió en nuestro país 300 millones de dólares aproximadamente, lo que constituye el 6% del total. Estados Unidos es el primero y constituye la inversión norteamericana propiamente estadounidense, para ser más claros, el 42% de la inversión extranjera directa en la ciudad. La Ciudad de México, por otro lado, ocupa el lugar 19 a nivel nacional en materia de exportaciones. Todos sabemos que la Ciudad de México fue perdiendo su vocación industrial por ley, de tal manera que era prioridad reducir industrias contaminantes en la ciudad. Y ahorita ocupa el lugar 19 en materia de exportación la Ciudad de México. Las exportaciones de la Ciudad de México a todo el mundo suman 2,657 millones de dólares.
y crecieron un 2% en 2019 con respecto a 2018. Los productos de mayor exportación de México, de la Ciudad de México, perdón, son la industria química, 1,040 millones de dólares. Aquí sabemos que en la Ciudad de México permanecen en diferentes alcaldías importantes farmacéuticas que fabrican y distribuyen medicinas y otros elementos químicos para el resto del país y para la exportación. Igualmente se exportaron 595 millones de dólares en el rubro de equipo para transporte, es decir, en Vallejo, Granjas México, Iztapalapa, hay cerca de, hay un sector importante de manufactura, de industria, que está encadenada a la industria automotriz, de tal manera que alcanzamos exportaciones por casi 600 millones de dólares y estas exportaciones constituyen el 22% de las mismas. Igualmente hay fabricación todavía en la Ciudad de México de componentes eléctricos para aparatos electrodomésticos, electrónicos y equipo de generación de energía eléctrica por 230 millones de dólares, lo que constituye el 9% de las exportaciones, siendo estos tres rubros los principales en materia de exportación de la Ciudad de México. ¿Qué industrias encontramos con la firma del TEMEC que tienen oportunidad para poder exportar e incorporarse a cadenas de valor con el mercado de Norteamérica? Estamos hablando de tecnologías de la información, estamos hablando de comercio electrónico, farmacéutico, por supuesto, como ya lo señalé, servicios profesionales, que es algo muy importante porque aquí se establecen muchos despachos en materia de tecnologías de información, consultoría legal para apoyo de las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Estamos hablando también de una naciente industria de reciclaje que aprovecha la gran mano de obra establecida en la Ciudad de México para reciclar la gran cantidad de desechos orgánicos e inorgánicos que genera los habitantes de la Ciudad de México. Y otro factor fundamental de conectividad y de servicios es el sector financiero de la Ciudad de México, es el sector abocado naturalmente por cuestión de conectividad y por cuestión geográfica, por ser el enlace natural, como ya lo señalé, entre Centro y Sudamérica con el mercado norteamericano, el sector financiero establecido en la Ciudad de México. Igualmente, otro sector importante, naciente, incluso hemos sabido que las oficinas de Netflix se incorporaron aquí, el corporativo de Netflix para Latinoamérica, así como otros corporativos, han decidido, el de Kellogg's, el de industrias farmacéuticas, tanto nacionales como extranjeras, han decidido establecer aquí en la Ciudad de México sus corporativos. Y un sector también naciente es la industria creativa. La industria creativa a través de la industria de la telecomunicación, del entretenimiento, etcétera, ha decidido también establecerse en México y desde aquí lanzar sus diferentes plataformas. Entonces, para la industria creativa establecida en la ciudad, el TEMEC constituye una oportunidad fundamental para su desarrollo. Igualmente consideramos que para el turismo de negocios, la Ciudad de México, el TEMEC, tendrá un aliciente fundamental. Tenemos un diagnóstico para los diferentes sectores establecidos en la Ciudad de México.
Para el sector de las MIPYMES, básicamente las pymes de la Ciudad de México, ¿sí?, que son prácticamente más del 90% de las empresas establecidas, de las unidades económicas establecidas en la Ciudad de México, pertenecen al sector de las MIPYMES. Son las que generan casi 85% del empleo, son el 55% del Producto Interno Bruto de la ciudad y son, digamos, la mayoría, pertenece al sector terciario, el sector de comercio y servicios. El 14% de las MIPYMES establecidas en la ciudad pertenecen al sector manufacturero o la industria. Estamos hablando de 35,000 unidades económicas y tan solo el 4% de las unidades económicas de la ciudad pertenecen al sector primario o al sector agrícola. Pero esto no es menos importante. Vemos que productores de Xochimilco, de flores, exportan a Estados Unidos, donde allá se les da un procesamiento a las flores para su reventa con un acabado propio del consumo de los consumidores de Norteamérica y básicamente de Estados Unidos. Entonces, para las pymes de la ciudad es fundamental el Tratado de Libre Comercio y desde la Secretaría de Desarrollo Económico haremos las gestiones necesarias con las ventajas que señalé al principio para incorporar en la mayor cantidad posible a las MIPYMES de la Ciudad de México a los esquemas de exportación que brinda el nuevo TEMEC. ¿Qué queremos hacer? Queremos realizar acciones conjuntas, la creación de comités de pequeñas y medianas empresas para diseñar, evaluar y asesorar en materia de exportación. En el desarrollo económico estamos impulsando desde el empaque, el código de barras, la información nutrimental, el empaque, el código de barras, la norma oficial, de tal manera que los productores mexicanos en la Ciudad de México no solamente busquen ser proveedores del mercado local, sino que amplíen sus horizontes al mercado regional, al mercado de las tiendas de autoservicio y posteriormente al mercado de las. Estamos desde este gobierno implementando estos mecanismos junto con la Secretaría de Economía del Gobierno de México y otras instancias públicas y privadas para implementar estas adecuaciones a los productos de la Ciudad de México. Repito, código de barras, desde el empaquetado, que es fundamental, el contenido nutrimental y, por supuesto, la norma oficial mexicana. Todos estos elementos son fundamentales para impulsar a las pymes de la Ciudad de México. Otro espacio que vamos a impulsar en la Ciudad de México y que, bueno, la pandemia que estamos viviendo aceleró irremediablemente es el comercio digital. Nosotros precisamente el día de ayer inauguramos el primer networking, no tengo recuerdo que se haya hecho uno anteriormente, con la participación de 2,000 pequeños y medianos empresarios, ¿sí?, en una networking por sector, lo estamos haciendo precisamente para dar a conocer entre nosotros, los propios consumidores y productores mexicanos de la capital, estos productos que se fabrican aquí. De tal manera que el futuro es el comercio electrónico, el e-commerce. Hemos diseñado páginas específicas para el Día de la Madre, ahora para el Día del Padre, de tal manera que las pequeñas y medianas empresas tengan la oportunidad de poder vender sus productos
a todo el tipo de consumidor. Será de acuerdo a cifras específicas de la Ciudad de México. Las compras por comercio electrónico, el primer trimestre de este año en relación al primer trimestre del año pasado, crecieron las ventas por comercio electrónico un 24%. Estamos esperando el análisis y la conclusión de este segundo trimestre, lo que es abril, mayo y junio, de tal manera que hagamos un análisis preciso de cuánto creció el comercio electrónico entre los consumidores de la capital. Nosotros consideramos que se incrementó un 100% con respecto al año pasado en función de la pandemia. Y esto, pues, dentro de todo lo malo que hemos vivido, pues, es algo que aceleró el comercio electrónico, que es algo irremediable y que ahora ya nos alcanzó. Y bueno, necesitamos fortalecer entonces el intercambio comercial y la comercialización de las MIPYMES establecidas en la capital, y estamos trabajando en ese sentido. Otro aspecto es el aspecto de la inversión. Y tenemos en la Ciudad de México inversionistas interesados en muchos sectores, pero básicamente en los que enuncié al principio, y que se concentran igualmente en dos fundamentales: en el sector de las telecomunicaciones y el sector de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y el sector del intercambio comercial vía electrónico. Aquí hay, para los inversionistas que nos están escuchando y para los inversionistas a quienes vamos a convocar, una gran oportunidad de inversión en la Ciudad de México, porque no solo es la Ciudad de México, es la megalópolis. Estamos hablando de 4 estados básicamente y de 28 millones de habitantes. De eso estamos hablando. Y no omito señalar que para complementar el esfuerzo en materia de inversión y de distribución de mercancías vía el comercio electrónico, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su administración, ha impulsado la creación de una nueva vocación económica para la Ciudad de México, que es la vocación industrial, pero no contaminante, sin chimeneas, una de características verdes, de características ecológicas. Estamos rehabilitando Vallejo, estamos rehabilitando Granjas México, que son las dos zonas industriales por excelencia de la ciudad, y las estamos reconvirtiendo no solamente en bodegas de distribución de mercancía de carácter logístico. Aquí ya ha llegado Amazon, ha llegado DHL y otras empresas logísticas, sino también hemos impulsado empresas locales de distribución de mercancías específicamente para estas zonas de Vallejo. Pero también queremos que regrese la industria del armado, como ya se vio. Ahora en el encadenamiento automotriz, en la Ciudad de México se fabrican bujías, piezas para los coches del clutch y el acelerador, se fabrica el fieltro, la alfombra para los coches, hay distribuidoras de pieles que se recaban sobre todo del Bajío, de otras partes de la República, para las fábricas de coches, las vestiduras. Estamos hablando de un sinnúmero de productos en la industria automotriz que ya está trabajando en la Ciudad de México y que incorporó tan solo esta industria 150,000 trabajadores. Entonces, nosotros lo que queremos es garantizar las condiciones de inversión en el sector de comercio y en el sector de distribución. Y hemos invertido en Vallejo 600 millones de pesos, primero en la avenida Ceilán, para que sea una entrada y una salida hacia otras partes de la República. Hemos invertido en seguridad, hemos incorporado las cámaras de seguridad de las fábricas y los establecimientos de Vallejo al C5 para
pues mejorar la seguridad de tanto trabajadores como de empresarios, de tal manera que estamos construyendo las para que los inversionistas regresen a establecer su industria, no solamente los sectores señalados, sino en la industria de la transformación. Y precisamente hemos, junto con la AIDAC, las asociaciones industriales de Vallejos, que abarca las alcaldías de Azcapotzalco y Gustavo Amadero, hemos construido estos esquemas para atracción de inversión en la Ciudad de México. Bueno, y también seguir señalando que esta industria amigable para estas zonas, pues ha contado también con una simplificación administrativa, y eso es algo que queremos señalar a todos los inversionistas de la ciudad. Una simplificación administrativa, somos la única entidad del país que tiene una institución dedicada a la simplificación administrativa, que es la Agencia Digital de Innovación Pública, con instrucción de la jefa de gobierno, y a través de ella estamos buscando las mejores facilidades para los inversionistas de la ciudad. Sabemos que todavía hay algunas barreras que debemos quitar del camino para lograr una transformación en la administración que incluya las mejores prácticas de inversión en materia de simplificación administrativa. Igualmente, la propiedad intelectual. Hemos trabajado con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Hemos tomado acuerdos de tal manera que facilite el registro de productos, de mercancías y de innovaciones. Esta Ciudad de México es la ciudad de la innovación, es el lema con el que se postuló la jefa de gobierno y nosotros estamos honrando esa palabra. Por lo tanto, hemos diseñado mecanismos para el registro, junto con el INPI, de productos y servicios, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, porque nos favorece demasiado el dar certidumbre a través de la propiedad intelectual, y queremos comunicar a todos los interesados en invertir a través del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que cuenten con las garantías para la incorporación de sus productos en el mercado mexicano. E igualmente la incorporación de sus establecimientos y fábricas para la exportación tendrán las garantías del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Qué es lo que queremos nosotros lograr con todo esto que ya señalé? Pues definitivamente incrementar dramáticamente las exportaciones de la Ciudad de México. No podemos conformarnos con ser un sector terciario abundante, poderoso, que ofrece sus servicios a esta megalópolis, como ya lo señalé, de 28 millones de habitantes. Queremos, y para nosotros esto es una oportunidad, el de fortalecer el mercado exportador en los rubros que ya señalé, a las MIPYMES, en materia de comercio digital, en materia de inversión, en sector financiero, en la manufactura, en el farmacéutico, en tecnologías de la información, en las industrias creativas. Queremos que crezcan todas estas industrias en la Ciudad de México y queremos que la Ciudad de México se vuelva una ciudad totalmente complementada en sus diferentes industrias y servicios. Queremos que la Ciudad de México sea el gran atractivo nacional, que recupere su liderazgo en América Latina, que sea el puente natural entre Estados Unidos y Canadá con el resto del continente, y de esta manera lo que buscamos es hacer de la Ciudad de México el motor económico del país, como lo ha sido, y queremos recuperar el terreno perdido con la pandemia a la brevedad en todos sus sectores y aprovechar la entrada del TEMEC para impulsar los diferentes sectores al mercado norteamericano.
Esa es la instrucción que yo he recibido por parte de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y es lo que vamos a diseñar conjuntamente con los grupos empresariales establecidos aquí y los que nos visiten en la Ciudad de México. Por mi parte, sería todo y estoy a la espera de sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario Acabani. Por motivo del tiempo, la subsecretaria tiene que estar en otra reunión. Les agradecería a los empresarios de la Ciudad de México mandar sus preguntas al siguiente correo que ahorita van a poner mis compañeros. Y también decirles ahí al secretario que esta presentación se va a compartir, secretario, con ustedes para que por favor haga a favor de distribuirla. Pues bueno, concluimos el tiempo. Muchas gracias a la subsecretaria Luz María de la Mora, muchas gracias, secretario Fadlala Cabani, y muchas gracias a todos los empresarios de la Ciudad de México por esta oportunidad que tenemos. Pues hasta luego y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Misael. Gracias, secretario. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias, subsecretaria. Un gusto. Muy amable. Igualmente, saludos a la gracias. doctora Graciela y a, Claro que sí. y a Pablo Hernández, que es mi amigo. Por supuesto, yo se los hago llegar en este Sergio momento. Silva, Pablo Hernández, todos son mis amigos ahí. Yo también, ¿eh? Ah, también tú eres mi amiga, por supuesto. Gracias. Gracias, secretario. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes y hasta luego, Misael. Hasta la próxima. Luego. Claro. Gracias. La